Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy el doctor Julio César Sosa y les doy la más cordial bienvenida al Seminario General del CICATA Querétaro. Me complace en presentar al invitado del día de hoy, el doctor Herón Molina Lozano. Recibió el título de Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional del campus Zacatenco. El grado de doctor en Ingeniería Eléctrica por la sección de Electrónica del Estado Sólido del Departamento de Ingeniería Eléctrica del CINVESTAB de la Ciudad de México. También tiene el grado de maestro en Ciencias de la Computación por el Instituto Tecnológico Superior de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. Ha sido profesor desde hace 23 años y ha realizado publicaciones de alto impacto y pertenece actualmente al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus temas de investigación son el diseño de circuitos integrados, el diseño de los sistemas digitales, el cómputo suave y la bioinformática. Actualmente es profesor investigador del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional y el día de hoy nos va a presentar el tema Diseccionando a las redes neuronales artificiales, arquitecturas, métodos de entrenamiento y aplicaciones. Al finalizar de la presentación tendremos una sesión de preguntas. Adelante, profesor. Hola, muy buenos días a todos. Buenas tardes, perdón. Quiero ya darle los buenos días. Es que a esa hora comienzo yo mis clases. Y bueno, pues ya muchas gracias al doctor Julio Sosa, Julio César Sosa, que me hizo esta pues introducción de mi persona. Y bueno, tengo preparado el día de hoy una presentación que primero tengo que compartirles. Bueno, vamos a comenzar. Pues este va a ser el tema que voy a platicarles el día de hoy. Se trata sobre las redes neuronales artificiales y sobre estas mismas, debido a que pues ha habido un gran desarrollo, hay muchas cosas que platicarles, pero vámonos por partes. Entonces, primero, resulta ser que las redes neuronales pues se inspiraron en lo que se conocen como las redes neuronales biológicas. Para esto, pues se tomó un modelo muy sencillo, ahorita lo vamos a ver, y lo que estamos observando en la imagen es precisamente lo que vendría siendo pues una red biológica, una red neuronal biológica. Observamos que algunas de sus partes de este tipo pues de célula neuronal tiene que ver con lo que es un núcleo y principalmente un soma. Resulta ser que a través de unas terminales que tiene este tipo de célula que se llaman dendritas, es que la comunicación se realiza a través de estas redes neuronales y evalúa o pondera en ese sentido este tipo de señales para dar una respuesta. Y resulta ser que si varias de estas neuronas van recibiendo información y la transmiten a otras neuronas, se crea pues una explosión, por así decirlo, de señales de tal manera que se dice que se disparan las redes neuronales para pues a lo mejor activar algún músculo o avisar en este caso pudiera ser algún órgano pues del cuerpo humano, por ejemplo, que haga algo. Entonces, básicamente, pues así es como tenemos este tipo de modelo. Y resulta ser que, pues, hubo un interés por proponer lo que sería, pues, un modelo matemático. Pues aquí estamos viendo dicho modelo. Aquí lo que vamos a ver es que tenemos, por ejemplo, lo que vendría siendo una sumatoria de algo que le vamos a llamar señales de entrada, que vendrían siendo estas señales X. Vean que tiene un índice. Este índice nos indica que se trata de varias señales, indicándolas que van desde una hasta M señales de entrada. Y resulta ser que esas señales de entrada son multiplicadas o se dice que también son ponderadas precisamente por algo que le vamos a llamar peso sináptico. Resulta ser que el peso sináptico se asocia con el proceso sináptico o sinapsis de las redes neuronales biológicas. De tal manera que, bueno, una vez ponderadas, estas señales son sumadas. Una señal extra que se le suma siempre a vamos a llamarle valor U subíndice K, va a ser algo que se conoce como peso de polarización. De tal manera que juntas la sumatoria de estas señales de entrada
junto con lo que sería el peso de polarización, van a ser evaluados a través de algo que se llama función de activación, que la estamos ahorita representando a través de la letra psi, para darnos finalmente la respuesta de una red neuronal. Ahora, si nos fijamos, tenemos aquí el subíndice K para indicarnos que podemos nosotros tener no solamente una neurona, sino varias de estas neuronas que van a actuar en paralelo. Esa es una de las características principales de las redes neuronales, el procesamiento de la información en paralelo. Ok, pues aquí estamos tratando de indicar que precisamente tenemos hasta M señales de entrada que van a ser ponderadas por estos pesos sinápticos, que al final de cuentas los pesos sinápticos no son más que escalares, es decir, son números, ¿sí? Que pues al final de cuentas, bueno, se realiza esa multiplicación y son evaluadas a través de una función de activación. Este podría ser precisamente el equivalente de lo que sería precisamente eso que estábamos viendo de la neurona biológica. Aquí tenemos del lado izquierdo lo que serían las señales de entrada. Vean que estamos indicando que son M señales de entrada. Cada una pues va a ser multiplicada por su peso sináptico más el peso de polarización. Se realiza una sumatoria. Obtenemos esta señal U de K más la señal del peso de polarización. Es evaluado a través de la función de activación para darnos finalmente una respuesta. Ahora, hay varias cuestiones que debemos de tomar en cuenta aquí. Por ejemplo, resulta ser que otra característica que tenemos en las redes neuronales es que estas pueden ser entrenadas a través de algo que le vamos a llamar algoritmo de entrenamiento. Dentro de ese algoritmo de entrenamiento vamos a considerar algo que se llaman reglas de entrenamiento. Las reglas de entrenamiento básicamente se encargan de ir modificando, en este caso, todos estos valores de pesos sinápticos más el peso de polarización por cada neurona que tengamos. De tal manera que vamos a necesitar algo que le vamos a llamar datos de entrada-salida. Los datos de entrada serían los datos de entrenamiento de entrada precisamente son los que vamos a aplicar a las señales de entrada de nuestra red neuronal y el dato de salida o de entrenamiento de salida es el que tenemos por cada neurona en la salida. Entonces, pues veamos aquí que hay la posibilidad de utilizar diferentes tipos de funciones de activación. La función de activación que tenemos aquí del lado izquierdo superior es la función de escalón. Básicamente podríamos decir que esta fue una de las primeras funciones de activación que se utilizaron dentro de las redes neuronales. Aquí hay algo que debemos de señalar. Resulta ser que esta función escalón es una función a pedazos. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que si nos damos cuenta, aquí hay un pedazo de esa función de activación, acá hay otro pedazo y finalmente otro pedazo. Pero una de las necesidades que vamos a encontrar más adelante o que digamos, procuramos siempre tener, es que las redes neuronales siempre tengan elementos que puedan ser derivables. Esto es porque vamos a utilizar un método matemático que se va a encargar de ir pues entrenando a nuestra red neuronal y por lo tanto, pues eventualmente vamos a necesitar funciones de activación continuas, como podría ser, por ejemplo, la función sigmoide. Históricamente también vamos a encontrar otro tipo de redes neuronales como las las funciones de activación triangular o inclusive las gaussianas, las funciones de activación gaussiana. Estas son algunas, hay mucho más, no crean que son las únicas. Entonces, pues resulta ser que para realizar ya el entrenamiento, para considerar que podemos realizar el entrenamiento, vamos a construir algo que le vamos a llamar función de error. Esa función de error es la que al final de cuentas nos vamos a encargar de ir evaluando para saber si la red neuronal está entrenándose correctamente o pues no se está entrenando de plano. Hay una consideración que, por ejemplo, podemos llegar a obtener algo que le vamos a llamar el grupo de vectores de pesos, porque al final de cuentas el conjunto total de pesos pues nos van a permitir formar un vector y entonces si ese vector lo evaluamos de tal manera que el error que vamos ahorita a definir es un error mínimo, pues podemos decir que ese grupo de pesos sinápticos son digamos, los suficientes y necesarios para decir que ya la red neuronal fue entrenada a partir de los datos de entrenamiento de entrada-salida. Bueno, entonces,
aquí en esta lámina estamos viendo básicamente qué es lo que necesitamos realizar. Miren, por ejemplo, aquí nos dice en la parte superior, hay un recuadro que dice sistemas objetivo a ser identificado. ¿Qué significa eso? Bueno, resulta ser que otra de las características que tienen las redes neuronales es que estas pueden mapear grupos de datos y precisamente a partir del entrenamiento con nuestros datos de entrada-salida. Entonces, esos datos de entrenamiento de entrada-salida pueden ser, por ejemplo, una función matemática o pueden ser, desde el punto de vista de lo que es el control clásico, una planta. Es decir, puede ser, por ejemplo, no sé, un brazo mecánico, un sistema autónomo, o sea, un carrito autónomo, entre otros, ¿sí? Podría ser otros tipos de diferentes de sistemas. Bueno, pues estos van a ser modelados, pero a partir no necesariamente de un modelo matemático, sino precisamente con los datos de entrada y salida. Y resulta ser que entonces nuestra red neuronal, que va a ser en este caso llamada modelo matemático, va a copiar el comportamiento de nuestro sistema, digamos nuestra planta o nuestra función matemática, a partir de una técnica de identificación. La técnica de identificación va a necesitar, en ese sentido, una señal de error, y de hecho le vamos a llamar error cuadrático medio, para pues poder determinar y establecer lo que va a ser la regla de entrenamiento, que es la que se va, digamos, va a generar, se van a utilizar a través del algoritmo. Entonces, nuestro modelo matemático, pues precisamente, pues va a ser, como les digo, nuestra red neuronal. Muy bien. ¿Cuál es la técnica clásica, digamos, la predilecta que utilizamos normalmente para entrenar a una red neuronal? Pues va a ser precisamente lo que le vamos a llamar el gradiente abrupto o gradiente descendiente. Este método básicamente se encarga de lo siguiente. Una vez definida nuestra señal de error, vamos a obtener lo que es el gradiente o la derivada parcial. Disculpen que pues esta clase sea un poco más, un poquito matemática, no mucho, pero ahorita también van a enterarse de cuáles son, digamos, las virtudes de saber todo este conocimiento. Entonces, decíamos, necesitamos evaluar numéricamente este error cuadrático medio a través de lo que es la parcial de cada uno de los pesos sinápticos de nuestra red neuronal. Ya esto le vamos a llamar simplemente gradiente o nabla. Ok, entonces vamos a establecer que nabla, una vez que, bueno, lo aplicamos directamente al error cuadrático medio, vamos a igualarlo con 0. Esto es porque nosotros vamos a encontrar que el error cuadrático medio tiene un mínimo. Ese mínimo es el punto en donde si encontramos un grupo de pesos sinápticos que se encuentren en ese mínimo, entonces ya diríamos que nuestra red neuronal ha sido entrenada, al menos con los datos de entrenamiento pues que definen, por ejemplo, una función o la planta de algún sistema. ¿Sí? Al final, para establecer entonces las reglas de entrenamiento, necesitamos de esta característica. Es decir, vamos a ir actualizando durante el algoritmo de entrenamiento nuestro grupo de vectores de pesos a partir de un grupo inicial o podríamos decir anterior, menos algo que le vamos a llamar razón de aprendizaje, que es esta eta. A veces vamos a cambiar la letra a eta o alfa, ¿sí? Es básicamente lo mismo. Y multiplicado por, en este caso, lo que es el valor de nabla, evaluando el error cuadrático medio, que es esta letra G. Bueno, entonces, al final de cuentas, el método de entrenamiento de una red neuronal, diríamos que es un algoritmo no polinomial. ¿Qué significa eso? Bueno, significa simplemente que no vamos a saber a ciencia cierta cuál es el momento en que vamos a detener, digamos, el entrenamiento de la red neuronal, al menos no a partir de únicamente saber, por ejemplo, el número de, por ejemplo, datos de entrenamiento o, por ejemplo, el número de pesos sinápticos. No es posible. Lo que sí es que podemos asegurar que en un momento dado, si se está realizando un buen entrenamiento de nuestra red neuronal, podemos detener el algoritmo. ¿Cuáles algunas de las condiciones encargadas de detener el algoritmo de aprendizaje? Es una,
que se haya realizado un número de iteraciones necesarias, es decir, este número de iteraciones puede ser, por ejemplo, que ya hayan pasado, pues, no sé, varias veces que le aplicamos la ronda de datos de entrada-salida a nuestra red neuronal y por lo tanto podemos decir, bueno, se supondría que ya aprendió correctamente la red neuronal. Otra manera de tener nuestro algoritmo de entrenamiento es, en este caso, darnos cuenta si el error cuadrático medio ha alcanzado una tolerancia. Normalmente nuestra tolerancia pues va a ser pequeña, va a ser un valor pequeño. Entonces, nos vamos a encontrar con la situación de que pues no podemos decir, mira, cuando yo haya detenido mi algoritmo de entrenamiento, ya se entrenó correctamente nuestra red neuronal. No, hay otras condiciones que también aseguran que hay un buen entrenamiento. Por ejemplo, ¿se acuerdan que dijimos que hay una razón de aprendizaje, que es esta letra eta? Bueno, pues resulta ser que eta se va a encontrar entre un valor, lo voy a escribir aquí, entre 0 y normalmente 1. Bueno, al menos eso es lo que nos dice la teoría. Y entonces, si nosotros proporcionamos un valor de eta de manera adecuada, bueno, pues ya podríamos decir que es correcto nuestro aprendizaje o el entrenamiento de la red neuronal. Si no es así, bueno, pues tenemos la virtud de que si tenemos una computadora, pues podemos realizar el entrenamiento pues varias veces hasta darnos cuenta de que ya nuestra red neuronal ha sido entrenada correctamente. Muy bien. Ahora, aquí está precisamente, bueno, no quiero rayonear tanto porque luego termino rayoneando aquí mis láminas. Bueno, aquí observamos que esta es la definición de ese error cuadrático medio. ¿Quién sería esta señal Y subíndice DDJ? Bueno, pues se trata del vector de entrenamiento de salida deseado, por eso tiene el subíndice D, ¿sí? La D es de desired o deseado. Vean que en este caso cambiamos el subíndice J acá, eso es normal. A veces en la literatura encontramos que un autor define pues, a la red neuronal con ciertas letras o con ciertas, no sé, cierta definición, y otro libro pues, u otra publicación va a tener otra representación, pero básicamente es la misma idea. Ok, y entonces de este otro lado tenemos esta señal Y de J. Esta vendría siendo la respuesta de nuestra red neuronal y entonces esta va a ser la señal deseada. Esa señal deseada es la que obtenemos a partir de una función de salida o de la planta directamente. Y vean que hay una sumatoria. Eso es porque dijimos que puede haber varias neuronas que están procesando la información en paralelo. Y vean que aquí hay un valor al cuadrado. Aquí tal vez faltaría el valor de 1/2, pero es opcional. Lo que sí debemos de tener en cuenta es que esta función va a tener un mínimo y ese mínimo lo vamos a encontrar a partir precisamente de nuestro valor nabla o básicamente la razón de cambio de esta señal de error con respecto a todo el vector o todo el grupo de pesos sinápticos de la red neuronal. Muy bien. Acá vemos que se puede formar inclusive una señal total. Esta señal total surge porque podemos tener varios patrones de aprendizaje. Es decir, vamos a utilizar, pues, dependiendo del caso, no solamente un solo patrón de aprendizaje, sino van a ser, por ejemplo, P con mayúscula, patrones de aprendizaje. ¿Ok? Y entonces, bueno, de lo que se trata es minimizar esta señal de error. A veces podemos omitir inclusive este error total y definir solamente la pura, digamos, lo que sería la sumatoria del error cuadrático medio sin considerar todo este error total. Inclusive esta señal sí nos puede servir para saber si después de toda una iteración que le vamos a llamar época de entrenamiento de una red neuronal, pues se ha entrenado correctamente. Para esto, una época de entrenamiento es cuando tenemos que hemos aplicado P patrones de entrenamiento. Y resulta ser que la red neuronal pues va a necesitar varias de estas épocas de entrenamiento, es decir, varias iteraciones para saber si ha sido correctamente o incorrectamente entrenada. Muy bien. Ok, entonces lo que se busca es minimizar esta señal de error cuadrático medio a través del gradiente y multiplicada por la razón de aprendizaje para establecer un cambio
o una variable de cambio de nuestro peso sináptico, que es la que gradualmente nos va a servir para entrenar la red neuronal a través de las reglas de aprendizaje. Bueno, pues aquí está un poco, digamos, la explicación de lo que se necesita realizar. Y bueno, no me quiero detener tanto aquí. Esto es un poquito más la explicación académica. Y bueno, una de las primeras, no necesariamente la primera, pero sí una de las primeras redes neuronales que existieron, vamos a decir, en el mercado, son las redes neuronales Adaline. Adaline significa Adaptive Linear Neural Network, o sea, sería una red neuronal lineal adaptativa. Esta fue propuesta por dos personas que son Widrow y Hoff. Entonces, vemos que básicamente es el mismo modelo de red neuronal que estábamos viendo al principio, solo que en este caso vamos a utilizar la señal que le llamamos UDK o simplemente U, que sería en este caso la sumatoria de las señales de entrada ponderadas a través de los pesos sinápticos de la red neuronal para formar nuestra señal de error, junto con obviamente el dato de entrenamiento deseado, que como dijimos, no solamente es un dato de entrenamiento, son varios datos de entrenamiento. Ahora, el por qué se estableció este modelo o esta, digamos, arquitectura para poder entrenar a la red Adaline fue en este caso porque históricamente las funciones de activación, que en aquel entonces estamos hablando de los años 50, 50 y 60, se estaba utilizando, pues era una función de activación a pedazos y esa función de activación pues no es derivable. Y entonces, Widrow y Hoff se dieron cuenta de que la red Adaline podía ser entrenada a través de lo que también le vamos a llamar el gradiente descendiente, el gradiente abrupto de la señal de error. Y bueno, esa señal de error es la que se va a encargar de ir modificando, en este caso, nuestros grupos de pesos sinápticos. Muy bien. Aquí está un poco la explicación de lo que sería el algoritmo de la red Adaline. Como paso cero, es decir, como paso inicial, pues necesitamos inicializar nuestros pesos. Aquí nos sugieren que sean con valores aleatorios. Vamos a proponer también una razón de aprendizaje que ahora, bueno, ya cambió a la letra alfa, pero es exactamente la misma, alfa o eta, va a ser exactamente lo mismo. Aquí nos dicen que necesitamos un grupo de datos de entrada-salida. La S vendría siendo por source o fuente y la T es de target u objetivo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular este valor Y de I, que vendría siendo también este valor de U. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Y entonces, una vez que ya tenemos este valor de Y de I, o de I, en este caso, vamos a utilizar la siguiente regla de aprendizaje. Cada valor nuevo, es decir, cada vez que se va a actualizar el valor sináptico de una red neuronal, va a depender de un valor anterior más el valor de alfa multiplicada por el error, que en este caso no es el error cuadrático medio, sino es el valor de la señal deseada menos la señal Y de I, y multiplicada por la señal X de I. Esta regla de aprendizaje precisamente es el resultado de evaluar la señal de error, ¿sí? Esta que le llamamos el error cuadrático medio, en función de cada peso sináptico de nuestra red neuronal, y de igual manera va a suceder para el peso de polarización. Observamos que típicamente el peso de polarización tiene una señal de entrada igual con 1, por lo tanto aquí la señal de entrada estaría implícitamente multiplicada por 1, no es necesario indicarlo. Bueno, pues esta regla de aprendizaje se va aplicando cada vez que se va utilizando un nuevo patrón de aprendizaje, y aquí está nuestra condición de paro. Dice, si se cumple un número máximo de épocas de aprendizaje o, en este caso, el error. Bueno, aquí nos indican que la señal de los pesos sinápticos que cambiaron, cuyo valor sea el máximo y sea mucho menor a una cierta tolerancia, entonces vamos a detener nuestro algoritmo. Si no es así, vamos a continuar. Es decir, este algoritmo considera que nos debemos de regresar a lo que sería el paso 1. ¿Sí? Y esto se va a realizar iterativamente. Muy bien. Otra cuestión. Este algoritmo resulta ser que se puede programar en diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo, yo utilizo MATLAB. Eventualmente también utilizo Python. Alguna vez utilicé, por ejemplo, Java. También he utilizado algún lenguaje de descripción de hardware.
para, por ejemplo, utilizando algo que se llama FPGAs, entrenar o al menos implementar lo que sería ya los pesos sinápticos entrenados y obtener un valor, digamos, de salida a partir de señales de entrada, etcétera, etcétera. Es decir, que al final de cuentas, un algoritmo nos va a indicar qué es lo que debemos realizar. Es como una receta de cocina, pero no nos van a decir que debemos de casarnos con un cierto lenguaje de programación. Por lo tanto, si alguien es muy experto, por ejemplo, en C, en C++, en Python, como les decía, no sé, es muy factible de que pueda, pues, implementar su red neuronal. Muy bien. El entrenamiento, bueno, hay algunas variantes que existen con respecto a la red Adaline. Una manera de entrenar a esta red neuronal es utilizando en este caso algo que le vamos a llamar entrenamiento continuo. El entrenamiento continuo, perdón, es que se repite aquí la lámina, nos permite definir esta señal, que es la que vamos a utilizar en un programa que se llama Simulink. Sí, es, digamos, un programa a bloques, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, vean que aquí aparece la integral. Esta integral no es más que precisamente realizar la integral de los diferentes señales de lo que va a ser la regla de aprendizaje, pero vamos a decir que esta regla de aprendizaje es a pedacitos, ¿sí? Son pedacitos muy, muy, muy pequeños, ¿sí? Por eso es que vamos a integrar. Y vamos a integrar desde, vamos a llamarle un tiempo inicial hasta un tiempo final. Bueno, pues esta regla de aprendizaje la podemos, como les decía, implementar directamente en Simulink, que es una herramienta de trabajo que tiene MATLAB. Y en ese sentido, bueno, a través de bloquecitos, realizar el entrenamiento. Ahorita vamos a observar que, bueno, aquí ya tenemos un ejemplo de cómo poder entrenar, por ejemplo, en este caso, una señal AND. Una señal AND, vamos a definirla por aquí, no es más que lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, una primera señal X1, X2, y vamos a poner aquí una salida deseada. Ok, por ejemplo, podemos tener una señal de entrada 1, 1 y 1, y nuestra salida va a ser 1. ¿Sí? Después podemos tener una salida 1 y menos 1, y la salida va a ser menos 1. Después podemos tener una salida menos 1 y 1, y vamos a tener una salida menos 1, y finalmente menos 1 y menos 1, esta va a ser menos 1. Seguramente pues habrán escuchado de esta función AND, solamente que en vez de utilizar señales igual con 0, estoy utilizando menos 1. Básicamente esta podría ser una AND bipolar. Ok, bueno, pues entrenando nuestra red neuronal con esta señal, obtenemos el siguiente resultado. Aquí tenemos como señal, como primera señal de entrada, esta de aquí. Por acá tendríamos una segunda señal de entrada, y esta va a ser la señal deseada. Observemos que es precisamente nuestra señal AND, solamente que está pues implementada de manera continua, y esta va a ser la respuesta de nuestra red neuronal. Observamos algunos pequeños detalles que son los siguientes. Muy al principio, voy a tratar de hacer esto un poquito más grande, muy al principio vemos que eventualmente hay algunas señales espurias, como estas de aquí, ¿sí? Bueno, pues eso es resultado de que todavía la red neuronal no ha sido entrenada correctamente. Sin embargo, más adelante vemos que prácticamente, vamos a decir, a partir de un cierto número de señales ya de entrenamiento, pues la red neuronal ha aprendido a comportarse de la misma manera que tenemos en nuestra señal de salida. Y eso es lo que deseábamos, precisamente. Aquí hay un detalle. El entrenamiento de este tipo de red neuronal es continuo, es decir, no se va a detener, pero podemos decir que si nosotros en algún momento dado cambiáramos estas señales de entrenamiento deseadas, podemos hacer que la red neuronal aprenda, pues, en este caso, otro tipo de señales. Muy bien. Ahora bien, tenemos algunas aplicaciones. Por ejemplo, este sería el caso de algo que le vamos a llamar filtro adaptativo. Específicamente se le conoce como filtro con impulso infinito. No, perdón, finito. ¿Sí? Infinito. ¿Sí? Finite impulse response, o respuesta al impulso infinito.
Aquí el truco va a ser el siguiente, miren, tenemos una señal de entrenamiento de entrada, que le vamos a llamar YDK, tenemos algo que van a ser elementos que van a retrasar nuestra señal de entrada. Para esto, nuestra señal de entrada debe de, pues no necesariamente ser continua, sino debe de ser muestreada. Entonces vamos a tener muestras de esta misma señal de entrada y a partir de eso vamos a generar con estos elementos de retraso de la señal, señales alternas, pero retrasadas. Bueno, este modelo lo conectamos a una red neuronal de esta manera y vamos a tener entonces un modelo de un filtro con impulso infinito a partir precisamente de entrenar una red neuronal. Bueno, una de las posibles aplicaciones de este filtro adaptativo, que también es, digamos, esa es la gran área de aplicación de este tipo de red neuronal, es precisamente el filtrar señales. Aquí está lo que sería el modelo de la red neuronal Adaline para implementar un filtro FIR, un filtro con respuesta al infinito, y aquí tenemos ya el entrenamiento de este mismo señal, una vez que utilizamos una señal senoidal como manera de entrenar nuestra red neuronal. Vemos que eventualmente también sucede que a veces los pesos sinápticos se desajustan y pues se observan estos pequeños cambios en la señal de salida de nuestra red neuronal, pero grosso modo podríamos decir que sí se está entrenando correctamente, ¿sí? Ok. Ahora bien, ustedes podrían decir, bueno, esto suena muy interesante, pero ¿cuál es una de las dificultades que tienen, por ejemplo, las redes Adaline? Pues resulta ser que no pueden entrenar datos linealmente no separables. Un ejemplo de datos linealmente no separables es la función XOR. Pues resulta ser que si nosotros hacemos, vean, un pequeño cambio a nuestra red neuronal, utilizando en este caso la ecuación de la elipse, para esto nuestra señal X y Y van a ser nuestras señales de entrada. Vean que eventualmente algunas de estas señales pues se tienen que elevar al cuadrado, ¿sí? Y las letras A, B, C, etcétera, etcétera, hasta la letra F, vendrían siendo los pesos sinápticos más el peso de polarización de nuestra red neuronal. Bueno, pues utilizando este modelo, básicamente, bueno, y utilizando obviamente también una función de activación, obligamos a que nuestra red Adaline aprenda precisamente a separar grupos de datos linealmente no separables como la XOR. Aquí, por ejemplo, observamos que estos datos, estos grupos de datos, podrían representarnos una señal de salida, por ejemplo, bueno, vamos a poner que sea, si es más 1, ¿sí? Y no, sería menos 1, perdón. Estos van a ser los valores de salida menos 1 y este junto con este de acá van a ser datos de salida más 1. Y entonces vemos que esta línea de aquí, esta línea azul, le vamos a llamar frontera de separación de los datos. Pues resulta ser que después de cierto número de épocas de entrenamiento y utilizando ese modelo de la elipse, aquí, bueno, no nos salió exactamente una elipse, pero sí nos salió una hipérbola, que podríamos decir que es una hermanita de las elipses. Ok. Y entonces podemos obtener precisamente el entrenamiento de una red neuronal de este tipo de red Adaline, que puede separar los datos que no son linealmente separables, ¿sí? Eso es algo que le dolía mucho a las redes neuronales. Acá tenemos exactamente el mismo modelo de la red Adaline para implementar la función elíptica, pero utilizando en este caso Simulink. Y volvemos a entrenar utilizando la señal sinusoidal o la señal sinusoide para entrenar una red neuronal. Vemos que también eventualmente, pues a veces los pesos se llegan a desajustar, pero como es un entrenamiento continuo, pues lo que vamos a obtener es que la red neuronal se va, digamos, continuamente a entrenar, ¿sí? Y de esa manera, bueno, comportarse precisamente como una senoide. Aquí tenemos algo interesante, esto no lo habíamos comentado. Esta gráfica nos viene a representar el número de épocas de aprendizaje versus el error cuadrático medio. ¿Y qué observamos? Vemos que conforme se va entrenando, conforme van pasando las épocas de aprendizaje, nuestra red neuronal
asintóticamente permiten que el error cuadrático medio vaya disminuyendo hasta cierto momento, claro. Y podríamos decir que en ese momento ya nuestro entrenamiento podemos detenerlo. Entonces vean que, por ejemplo, para entrenar a una red Adaline para esta función elipsoidal, se necesitaron un poquito más de 80 épocas de aprendizaje, lo cual no es mucho en realidad, ¿sí? Ok, ahora vamos a entrar a un tema realmente apasionante y muy interesante, porque resulta ser que la red Adaline es una red neuronal con una sola capa. Bueno, pues hubo un interés muy fuerte por proponer redes neuronales de varias capas. Es decir, siguiendo un poquito el modelo de las neuronas biológicas, entendemos que estas neuronas pueden tener varias capas. De hecho, pueden tener hasta cientos, si no es que miles de capas. Bueno, aquí nos vamos a restringir solamente a 2 o 3 capas. Ok, entonces, a este tipo de red neuronal también se le llama perceptrón multicapa y utilizan un método de entrenamiento que se llama retropropagación. ¿Qué es eso de la retropropagación? Esto no es más que, en este caso, utilizar, como les digo, varias capas, obtener una respuesta de la red neuronal y finalmente generar nuestro error cuadrático medio. Y nuevamente, utilizando la regla del gradiente descendiente, que le vamos a llamar gradiente descendiente generalizado, puesto que son varias capas, se utiliza para obtener lo que va a ser las reglas de aprendizaje de nuestra red neuronal. Ok, aquí también, bueno, surge la situación de que podemos generar un error total a partir de tener varios patrones de aprendizaje. Este podría ser ya el modelo de la red neuronal. Vean que es una neurona con varias capas. Aquí tendríamos la primera capa, la segunda capa y una tercera capa. Podemos solamente inclusive utilizar 2 capas dependiendo del tipo de aplicación. Vemos que del lado izquierdo tenemos las señales de entrada y del lado derecho tendríamos nuestras neuronas. Y el flujo de la información, al menos aquí en principio, es de izquierda a derecha. Sin embargo, una vez que obtengamos una comparación de la respuesta de cada una de las neuronas con respecto a la señal deseada, vamos a formar lo que va a ser nuestra señal de error, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí voy a adelantarme. Podemos formar, toda esta es la parte de explicación de lo que sería el entrenamiento de las redes neuronales. Les voy a dejar las láminas al doctor Julio César para que él pues se encargue ya después de distribuírselas a ustedes. Bueno, entonces, utilizando, como les digo, el método del gradiente descendiente generalizado, o también se le llama regla delta generalizada, generamos las reglas de aprendizaje de nuestra red neuronal. Y de igual manera, como utilizamos en las redes, en la red Adaline, formamos un algoritmo de aprendizaje o de entrenamiento de nuestra red neuronal multicapas. Aquí esta figura pretende ilustrarnos la manera en cómo el error se va a retropropagar. Por eso se le llama algoritmo de retropropagación. Y esa retropropagación consiste en simplemente ir calculando unos valores delta que se van a obtener a partir precisamente de aplicar el gradiente descendiente generalizado. Muy bien, aquí está la explicación de lo que sería el método de entrenamiento de la red neuronal. Y bueno, no me detengo tanto, ¿sí? Aquí, bueno, se van a ir formando entonces las reglas de aprendizaje de las redes neuronales. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones. Es decir, ya una vez que aprendimos a entrenar a una red neuronal, pues vamos a proponer algunas aplicaciones. Aquí lo que observamos es lo siguiente. En la figura superior izquierda vemos una serie de patrones. Básicamente son 7 letras, la letra A, B, C, D, E, J y K. ¿Ok? Bueno, pues inclusive vamos a utilizar 3 variantes de cada letra. Hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, aquí tenemos la letra A y si observamos a detalle, sí son relativamente diferentes. Bueno, muy bien. Pues una vez entrenada nuestra red neuronal, utilizando en este caso el algoritmo de retropropagación para entrenar a una red con 2 capas, les decía que podemos utilizar 2 o 3 capas, en ese sentido podemos hacer que
utilizando un modelo que le vamos a llamar red neuronal autoasociativa, obtener la siguiente respuesta. Es decir, aquí lo que hicimos fue entrenar a nuestra red neuronal con estos datos de aprendizaje. Y después le aplicamos esta señal A y la respuesta de la red neuronal va a ser la misma letra A. ¿Qué quiere decir? Que la letra A la está reconociendo como una letra A. Y eso le vamos a llamar autoasociatividad. Muy bien. Ahora, ya la aplicación específica que podríamos decir, bueno, ¿y eso para mí, para qué me sirve? Bueno, vemos aquí que hay unos patrones de entrenamiento, perdón, unos patrones de prueba, perdón, en donde, por ejemplo, vemos que tenemos una A, pero ya no es exactamente la misma letra A que utilizamos durante el aprendizaje. Es decir, una vez que sabemos que la red neuronal ha aprendido correctamente, podemos detener nuestro algoritmo de aprendizaje. Y entonces, como es una red neuronal autoasociativa, le aplicamos este patrón A o cualquiera de estos de acá y vemos que la respuesta va a ser esta de aquí. O, por ejemplo, si le metemos un patrón C, vemos que la respuesta va a ser precisamente una letra C. Es como si nos hubiera quitado esas pequeñas imperfecciones que utilizamos para después del entrenamiento y verificar si la red neuronal aprendió correcta o incorrectamente. Y vemos que al final, prácticamente casi en todos los casos, excepto en algunas situaciones, pues la red neuronal ya no nos da exactamente, por ejemplo, acá vemos que la letra B es donde más se confundió, pero vemos que la señal original de entrada pues no es muy parecida a una B. Entonces, bueno, a veces también las redes neuronales se equivocan. Acá está otro ejemplo de aplicación. Vean que ahora vamos a utilizar un grupo de entrenamientos en espiral. Es decir, aquí vemos que hay un grupo de datos de color azulito, que lo voy a poner acá más o menos así. ¿Sí? Bueno, ya no lo dibujo tan bonito. Y otro grupo de patrones rojitos. Bueno, cada uno de estos patrones son diferentes. Podríamos decir que los patrones azules van a tener una salida, por ejemplo, +1, y los rojitos van a tener una salida -1. Bueno, aquí está nuevamente la gráfica que nos describe cómo es que la red neuronal fue aprendiendo. Es decir, nuevamente tenemos aquí las épocas de aprendizaje, versus el error. Y vemos que, bueno, conforme va pasando las épocas de aprendizaje, la red neuronal llega un momento en que aprende pues correctamente. Y esa es la respuesta. Vean, aquí volvemos a poner los datos rojitos y azulitos. Bueno, los azulitos cambiaron un poquito, pero vean que los azulitos quedaron, de hecho quedaron, creo que fueron al revés. Sí estaba como yo lo había definido. Los azulitos eran los valores de +1 y los rojitos de -1. ¿Se acuerdan que hace rato hablamos de una frontera de separación de los datos? Esta línea azul y amarilla, o sea, esta parte de aquí, ¿sí? Vendría a representarnos la frontera de separación de los datos azulitos y la zona azulita, ¿sí? Es la frontera de separación de los datos rojitos. Y de hecho, esta figura en 3 dimensiones nos explica cómo queda precisamente la función que viene a representarnos una red neuronal. ¿Sí? Vean que precisamente cualquier dato que caiga por aquí, ¿sí? Pues va a ser interpretado como un valor como +1. Y cualquier valor que caiga de este lado, digamos en la parte de abajo, va a ser interpretado como un valor rojito. Esa es otra de las características que tienen las redes neuronales, que son la plasticidad. Es decir, pueden generar datos precisamente de entrenamiento, más bien, nos pueden generar datos que no se utilizaron durante el entrenamiento. Es lo mismo que sucedió, por ejemplo, con la red neuronal autoasociativa. Este es otro ejemplo de una red neuronal en donde queremos modelar esta función. Se le llama una función SINC, ¿sí? Es como una función senoidal, pero en 2 dimensiones. Y esta es la respuesta después del entrenamiento. Vean que sí hay unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, aquí no es tan pronunciado, pero más o menos se parece bastante, ¿sí? Entonces, aquí estamos haciendo algo que le vamos a llamar modelado con las redes neuronales. Muy bien. Este es otro ejemplo. Acá tenemos ahora unos datos que son de un índice bursátil. No necesariamente son artificiales, pero de lo que se trata es que la red neuronal vaya siguiendo el comportamiento de estos datos de índices bursátiles. ¿Sí? Vean que se parece bastante, o sea, va siguiendo la red neuronal bastante el comportamiento de estos datos. ¿Sí?
Y después se pueden utilizar estos datos para generalizar, por ejemplo, qué pasaría en un futuro. Lo más seguro es que el comportamiento de la red neuronal nos diga que digamos, una proyección nos indicaría que pues esos datos van a seguir subiendo, por ejemplo, ¿sí? Al menos, pues, en poquitas iteraciones. Ajá. Entonces, ahí podemos decir que ya la red neuronal nos puede, con estos datos de entrenamiento de índice bursátil, nos puede decir que pues está entrenando correctamente. Muy bien. Veo que el tiempo pues está avanzando dramáticamente. Me faltan 3 minutitos y me voy a saltar. Aquí yo también tenía preparado algunas láminas con relación a otro tipo de redes neuronales, pero me voy a saltar a esta de acá. Esta red neuronal se le conoce como red neuronal a profundidad. Es una red bastante novedosa en el sentido de que utiliza los mismos características de las redes neuronales y además agrega otras funciones, como por ejemplo convolución, una función de activación que se llama RLU y algo que le vamos a llamar pooling, que sería como un promediado, el pooling. Muy bien. Pues resulta ser que estas redes neuronales a profundidad pueden irse construyendo con varias de estas funciones. Por ejemplo, aquí observamos cómo se van repitiendo estas funciones de convolución, ¿sí? Lo voy a poner con otro color, convolución, aquí tenemos convolución, la función RLU, RELU y el pooling, ¿sí? Bueno, pues resulta ser que todavía podemos agregarle algo más de este lado a esta red a profundidad, que también se le llama de convolución. Básicamente se trata de una red neuronal multicapa, que es lo que acabamos de ver precisamente con la red de retropropagación. Y el ejemplo aquí se trata de que si yo meto, por ejemplo, una letra X, esta red neuronal sea capaz de entrenarse y darme una X. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene de maravilloso? Bueno, les voy a mostrar el siguiente ejemplo. Este tipo de red neuronal se puede entrenar con una base de datos que se llama MNIST, que son varios patrones de números del 0 al 9 escritos a mano. De hecho, el tamaño de estas imágenes son de 28 por 28 píxeles, pero es una base de datos bastante grande. Aquí solamente vemos algunos de estos ejemplos. Vean que, por ejemplo, el 2 se parece aquí, también se parece aquí, pero, por ejemplo, aquí podríamos decir, oye, ¿este es un 2? Pues sí, sigue siendo un 2, ¿no? Acá, por ejemplo, también. Bueno, pues con esta base de datos y utilizando en este caso un toolbox, o sea, una herramienta que tiene el propio MATLAB, nos permite entrenar a una red neuronal a través de varias capas y de varias funciones de convolución, de RLU, de MaxPool, etcétera, etcétera, junto con obviamente una última capa de red neuronal multicapa y una capa de clasificación para darnos el siguiente resultado. Bueno, este es el proceso de entrenamiento, pero lo voy a ampliar un poquito. Acá nos dice que esta red neuronal, por ejemplo, pudo entrenarse con la red MNIST y aprender un 99.76 de estas señales. Y pues de mi parte, me faltaron algunos ejemplos, pero de mi parte solamente debo de comentarles, ya para terminar, que digamos que en la vida real hay varias empresas que están muy interesadas en aplicaciones de las redes neuronales. Por ejemplo, General Motors, BMW, General Electric, Unilever, Mastercard, Max Power, FedEx, Cisco, Google, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la NASA, pues han desarrollado y están utilizando aplicaciones de inteligencia artificial, así como de redes neuronales. Y bueno, ese es el impacto que tenemos en la industria y podríamos decir que en nuestra sociedad. Y pues muchas gracias por sus atenciones y espero pues preguntas. Bueno, mientras les comento que esto de las redes neuronales ha permitido implementarlas no solo a nivel software, sino también a nivel hardware, por ejemplo, en sistemas digitales o también en sistemas analógicos, es decir, utilizando electrónica con transistores, en este caso MOS, por ejemplo. Y bueno, la intención también de esta plática es que
se acerquen con el doctor Julio César, quien también pues tiene experiencia en diseño de sistemas digitales y que se pueden explorar pues aplicaciones con este tipo de, vamos a decir, de iniciativa por parte pues de lo que sería la inteligencia artificial. Créanme que ahorita es una muy buena oportunidad por la cantidad de información que existe con respecto a este tipo de redes neuronales, por ejemplo, de profundidad, y algunas aplicaciones pueden ser utilizadas en áreas como, por ejemplo, el control, la robótica, el procesamiento de imágenes, inclusive tengo entendido que también pues en el área de la biotecnología o de la medicina, de la química, entre otras. Mía también. Entonces, créanme que ustedes dirán, bueno, este es un tema ya muy explotado. Pues no, día con día se siguen publicando, pues no solamente aplicaciones, sino redes neuronales novedosas que pues nos permiten seguir pues avanzando en este tipo de aplicaciones o de ámbitos. Y yo soy de la idea de lo siguiente. Normalmente nuestros padres, bueno, al menos a mí me decían que tenían no solamente que estudiar una carrera, sino también, por ejemplo, inglés. Después, más adelante, pues se da uno cuenta de que no solamente es necesario eso, sino también, por ejemplo, programación. Al menos uno, desde el punto de vista tecnológico, pues uno necesita programación. Pero también ahora se necesita saber de inteligencia artificial. Entonces, créanme que esta es una muy, muy buena oportunidad. Estamos como viviendo momentos muy interesantes porque podríamos decir que ahorita es la segunda época dorada de las aplicaciones de las redes neuronales. Antes ya hubo una primera época que fue más o menos a mediados de los 80s, principios de los 90s, y actualmente podemos decir que ya es una segunda época dorada de las redes neuronales y en general de la inteligencia artificial, del aprendizaje de máquina, del cómputo suave, entre otras áreas. Entonces, aprovechen, aprovechen que pues pueden contar en este caso con el doctor Julio César para que los pueda orientar hacia algunas aplicaciones pues en este campo tan interesante. Dice el doctor Huerta, muchas gracias por la charla del tema tan actual e importante en todos los campos. Bueno, pues si yo quisiera hacer una pregunta relacionada a que si se trabaja en el SIC con redes neuronales, pero diseñando por hardware, veo que en tu currículum dice que trabajas sobre el área de, de dispositivos, diseño de chips. Sí. Ok, a ver, voy a rápidamente a compartir otra vez mi pantalla, porque parte de la presentación tenía precisamente algunas láminas dedicadas a algo que le vamos a llamar cómputo neuromórfico. Bueno, me regreso tantitito y aquí está. El cómputo neuromórfico es un proyecto que tenemos ahorita en el SIC, específicamente, bueno, en el laboratorio se llama Microce, o Microtecnologías y Sistemas Embebidos, Microce mejor, ¿no? Y tiene que ver precisamente con todas estas aplicaciones que van surgiendo de los chips neuromórficos. Empresas como, por ejemplo, IBM o, por ejemplo, Intel han diseñado ya este tipo de dispositivos. Aquí IBM, por ejemplo, implementó 4096 neuronas en un solo circuito integrado o chip y empresas como Intel implementaron 1024 neuronas también en un chip, con diferentes tamaños. Aquí dice algunas características de la tecnología. Bueno, pues utilizando también algo que se llama los memores, que podríamos pensar que son el equivalente a los pesos sinápticos. Básicamente son resistencias, pero que pueden ser modificables por voltaje. Y ese voltaje además queda almacenado, es decir, podemos hacer que nuestros pesos sinápticos queden almacenados en nuestra red neuronal. Bueno, entonces aquí vamos a ver que hay un circuito muy sencillo de algunos transistorcitos. Estos son transistores, por ejemplo, NMOS y PMOS, algún capacitor por acá.
Pero este circuitito es capaz de generar este tipo de señales, que son precisamente las que encontramos en las neuronas biológicas. Son señales de pulsos o spikings, que son muy interesantes y que, si no mal recuerdo, inclusive el doctor Julio César estuvo trabajando en su tema de maestría. Aquí una de las características de estas señales, aparte de que, bueno, tienen el mismo comportamiento de las señales biológicas, es de que estas pueden ser moduladas, vamos a decirlo de esa manera, en función de un cierto voltaje. Es decir, pueden cambiar su separación entre señal y señal conforme va llegando una señal de voltaje. Y eso las hace factibles de entonces ser utilizadas, por ejemplo, para implementar señales como la que vimos hace ratito, que es la señal AND. También se han utilizado como clasificadores de señales, también como memorias, entre otras aplicaciones. Acá hay otra simulación. Este es otro circuito un poquito diferente, pero sigue utilizando también transistores PMMOS, en donde a esta simulación, es una simulación, se le metió una señal que va desde una señal baja hasta una señal alta, y vemos que efectivamente, con base a esa señal, que es la que tenemos aquí, o sea, esta es la señal que va a ir cambiando, la que tenemos aquí y aquí también, la señal se va a ir modulando en tiempo, ¿sí? De tal manera que, bueno, como les digo, tenemos ahorita esa iniciativa. Ya tenemos algunos alumnos que se han graduado de maestría, inclusive por ahí ya hay un alumno que se graduó de doctorado, está uno próximo a graduarse, y hay otros varios alumnos de maestría y doctorado que están desarrollando este tipo de tema. Entonces, bueno, como les digo, es un tema bastante interesante. Aquí hay otra Tenemos otra pregunta, una pregunta de Jorge Huerta, dice, ¿qué ventajas tiene la implementación de redes neuronales en hardware respecto a los algoritmos computacionales? ¿Hay alguna relación con el cómputo cuántico? Ok, qué buena pregunta. Mire, primero, con respecto al hardware, lo que pasa es que la iniciativa de implementar a las redes neuronales en hardware actualmente es por movilidad. Anteriormente, las redes neuronales, o sea, el tiempo de procesamiento de las redes neuronales en hardware era mucho más rápido que, por ejemplo, realizarlo en una computadora. Actualmente sí, ya las computadoras son bastante sofisticadas y muy rápidas. Pero además tenemos la ventaja de que si implementamos en hardware nuestras redes neuronales para alguna aplicación determinada, las podemos tenerlas en algo que le vamos a llamar cómputo móvil. Es decir, en campo, es decir, en un momento dado queremos aplicar redes neuronales para censar, no sé, por así decirlo, no se me ocurría ahorita algo. No sé, señales del sol, por así decirlo, porque estamos midiendo las señales del sol y queremos, pues, formar una especie de mapa de cómo van incidiendo los rayos del sol. Bueno, podemos utilizar una red neuronal, modelar esa incidencia de las señales del sol, y entonces eso lo podemos hacer no con una computadora, sino con un chip que, bueno, podría ser una tarjetita muy pequeña con una batería, y en ese caso, pues, modelar ese tipo de información, por ejemplo. Ahora, con respecto al cómputo cuántico, rápidamente, es un cómputo alterno, es decir, el cómputo neuromórfico es otro tipo de cómputo que se basa en el cómputo biológico, y el cómputo cuántico obviamente se basa en lo que se le llama el entrelazamiento y pues básicamente la mecánica cuántica. Y son dos tipos de cómputo diferente, pero que en un momento dado pueden ser bastante atractivos para no necesariamente sustituir nuestras computadoras actuales, pero sí realizar otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo el cómputo neuromórfico. La intención es que realicen aplicaciones muy parecidas a lo que sería, pues, por ejemplo, un insecto o un animal, al menos de momento, ¿no? Tal vez en un futuro sí se pueda tal vez escalar a tener, ¿por qué no?, ese sueño de Isaac Asimov de los cerebros positrónicos, por ejemplo, ¿no? Y el cómputo cuántico nos puede llegar a resolver este tipo de problemas no polinomiales, ¿sí? Lo que decíamos que tienen como características los algoritmos de entrenamiento de las redes neuronales, el cómputo cuántico se va a encargar de resolver de una manera más efectiva problemas no polinomiales. Básicamente es eso.
Muchas gracias por su presentación. Vamos a agradecer al doctor Herón Molina y se le hace entrega de un reconocimiento que dice el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Querétaro, otorga el presente reconocimiento al doctor Herón Molina Lozano por su participación en el seminario departamental de este centro, con la conferencia Diseccionando a las redes neuronales artificiales, arquitecturas, métodos de entrenamiento y aplicaciones, firmado por el director de nuestro centro, el doctor Juan Bautista Hurtado Ramos. Bueno, pues muchas gracias por su presentación. Los invito a la siguiente semana a la conferencia de optimización de tribológica de biolubricantes mediante nanoestructuras de carbono. Agradecemos nuevamente al doctor Herón Molina Lozano por su participación en nuestro seminario del Cicata Querétaro. Muchas gracias a todos y que tengan bonita tarde. Muchas gracias.